Nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo que alguna vez fueron prohibidos. Gracias a la vida que me ha dado tanto. El pasado 4 de octubre se cumplieron 4 años de la partida de la voz más grande de América. Con 74 años de edad, fallecía en el año 2009 Mercedes Sosa. En esta mañana de domingo vamos a aprovechar para charlar un rato con su hijo, con Fabián Matus. Buen día, Fabián. Elena Medina y Maximiliano Krasnov te saludan. Fabián, como te comentábamos recién, no solemos detenernos mucho en los días que tienen que ver con el fallecimiento, sino más abocarnos al día del nacimiento, pero no tuvimos oportunidad en aquel momento de hablar contigo. Ahora queremos compartir estos momentos, 4 años que físicamente la negra nos dejó. A vos seguramente te ahonda el recuerdo y la tristeza de no tenerla más a mamá cerca, ¿no? Sí. Vos sabés que sí, nosotros también no acostumbramos a hacer acciones por los 4 de octubre. Uh-huh. Más nos enfocamos a los 9 de junio. Claro. Pero este año pasó que por fin y luego de 2 años un jardín de infantes un jardín de infantes públicos había obtenido la autorización de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires para poner el nombre de la mamá al jardín. Así que se pusieron en contacto el mes pasado conmigo, me preguntaron si queríamos participar y si lo queríamos hacer. Sí. Me encantaba la idea de estar en todo caso un 4 de octubre rodeado de niñitos, y que fue hermoso. Uh-huh. Y entonces por eso tuvimos esa actividad, pero en general no lo hacemos. Está bien. Tiempo atrás se presentó un documental en el que la vemos a la negra como la voz de Latinoamérica, una etapa que lo dice todo a ella, la figura de ella y voz de su mano, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu infancia al lado de una persona que se iba haciendo camino al andar y que iba avanzando tanto desde la música, desde la cultura, como desde la acción política? Bueno, yo creo que fue precisamente así, porque fui viendo el proceso. La mami, desde que yo tengo recuerdo, ¿no? Uh-huh. La mami fue creciendo y cada vez había mayor cantidad de compromisos, por lo cual se ausentaba con más asiduidad. Sí. Pero ella siempre fue muy protectora, entonces siempre se encargó de que la gente que se quedaba conmigo o donde yo me quedase en alguna casa sea gente maravillosa, y así que he tenido cuidadores y familias sustitutas maravillosas y la mami no, pero la mami era muy ¿cómo te diría? Era muy dulce. Uh-huh. Y suplía bien con todos sus cariños y con todas sus atenciones esos momentos de ausencia. Sí. A mí en todo caso siempre me quedó claro, y ella me lo dijo, que ella tenía que salir y viajar para trabajar y que bueno, que esto era así. Uh-huh. Pero sí es cierto que fui viendo el crecimiento, ¿sí? Uh-huh. Y estuvo bueno por otro lado el crecimiento, porque de repente por ahí un día la mamá iba a algún acto de la escuela a cantar y había algunos maestros que estaban como revolucionados porque iba la mamá, entonces pasaban esas pequeñas cositas que daban un poquito de vergüenza, sí, pero que también te enorgullecían. También eran lindas. Uh-huh. Bueno, Mercedes comentó en algún momento que se encontró un poco en cierta manera destruida en el momento que tu padre la deja sola contigo. ¿Cómo viviste esos momentos? Y hablando justamente recién, me comentabas cómo iba el desarrollo de su carrera, ¿cómo lo afrontó ella, con qué interés y con qué fuerza para salir adelante? No, ninguno estuvo entero en ese momento. Yo dejaba a mis hermanas, las hijas
hijas de mi papá y dejaba a mi papá. Ujú. Pero por otro lado también se acababan las peleas Sí. y los gritos y Ujú. las caras raras. Ujú. Entonces y estábamos los dos. Ujú. Y cuando nos mudamos, nosotros vivíamos en una pensión todos, los Sí. 5, Sí. pero después cuando nos mudamos, mamá y yo, nos fuimos a una pensión de 3 cuadras, 4 cuadras, lo que para mí el barrio seguía siendo el mismo Sí. y seguía en la misma escuela. Yo no hice jardín de infantes, Ujú. hice primero, en aquella época, soy muy viejito, así que en aquella época había primero inferior y primero superior. Sí. Así que entré a primero inferior con toda la familia y continué en primero inferior, pero ya solo con la mami. Ujú. Yo la veía llorar, por supuesto, porque las cosas no eran fáciles, y veía también su inseguridad cuando yo me tenía que quedar solo en la pensión a la noche cuando ella tenía que salir a trabajar. Ujú. Por suerte, he tenido la suerte que el cuidador de aquella pensión, el Hotel Santa Rosa, el cuidador nocturno, yo me quedaba con él hasta que me iba a dormir y charlábamos y eso, no había tele, no salió la radio, ¿verdad? Sí. Así que un buen hombre, tuve la suerte de tener una buena persona. Al momento de, de ir desarrollándose y cada vez avanzando más en su carrera, allá por en el año 1979 se vio obligada a exiliarse durante un tiempo. ¿Cómo, cómo fue ese momento de exilio y cómo la veías vos a ella? Bueno, en principio ella se fue solita, primero a Madrid. Sí. Más a los meses después nos fuimos 3 jovencitos para allá. Sí. 4 fuimos en realidad, ahora que estoy sacando cuentas. 4, una hija de Pocho, que había sido su último marido, Sí. que falleció. Sí. Y Olga, que era en ese momento, hasta antes que la mamá parte, era su asistente. Ujú. Después un compañero, Alfredo, un compañero de la vida, y yo. Ujú. Trabajamos con ella un poquitito por allá, tratamos de que se ordenen un poco las cosas. La mami se quedó más tranquila de vernos a nosotros todos bien, y a los 3 meses, un poco menos, nos volvimos. Ujú. Y la mami ya siguió, ya había hecho toda la red de contactos con sus promotores. Sí. Y entonces empezamos a trabajar. Así La mamá tuvo desde lo laboral un exilio tranquilo, porque Sí. ella tenía un nombre ya y Ujú. solamente había que ordenarse un poco. Lo que pasaba en ese momento en Europa, que los trabajos eran casi con un año de anticipación, Ujú. y la mamá llegaba con plata para 2, 3 meses nada más. Ujú. Así que empezaron a tomarse los primeros trabajitos así medio de no muy buena plata, pero como para ir teniendo algo de plata, Sí. hasta que se empezó a ordenar. Tuvo muy buenos representantes la mami allí, Sí. gente divina, muy cálida, y eso ayudó a que ella se sintiera acompañada, porque Ujú. tenía familia. Claro. Bueno, en el año 1982 ya ella puede regresar a nuestros lares y comienza a andar el camino argentino, latinoamericano. ¿Cuándo te apegaste a ella en el trabajo y en la compañía artística? Y yo comencé a trabajar con ella en el 78, Ujú. o sea, previo al exilio. Sí. Y después en el regreso en el 82 trabajé hasta el 83, 84, seguro. Después no me acuerdo si ya, y parte del 85 trabajamos también, ¿sí? Sí. En ese momento trabajamos en la oficina de Daniel Greenbank. Ajá. Después la mami se abrió de la oficina de Daniel, yo me quedé trabajando con Daniel y ella tuvo una nueva manager, y yo no trabajé con ella en ese periodo. Ujú. Ujú. Pero tuvimos 5 periodos de trabajo, 4 separaciones, por así decirlo. Sí. Es una cuestión recurrente en la que nos encontramos cuando charlamos con distintos artistas que han tenido contacto con Mercedes, y es algo que nos pasa una y otra vez, que nos hablan de la generosidad profesional.
no solo profesional, sino en muchos casos también hablando desde lo económico. No me puedo olvidar una charla que tuvimos con Peteco Carabajal, que nos contó que se fue con ella a Alemania y bueno, y que no solo lo ayudó, lo catapultó en mucho de su trabajo profesional, sino que hasta le pagó más de lo que habían acordado. Y eso es algo que en cierta forma forma parte del relato de los artistas con los que tuvo compañía. Porque en realidad Peteco iba a buscar a la Estrella Azul, que se lo había llevado la madre, y claro, necesitaba una buena mano, porque necesitaría mucha plata. Peteco en ese sentido era muy austero. Sí. Toda plata que entraba él la ahorraba porque era para llegar, él tenía que irse hasta Estambul, o sea, que estaba lejísimo todavía. Ajá. Además un hombre que no habla inglés, digamos, Sí. la verdad que él ansiaba encontrar a su hijo. Sí. ¿Y qué podés decirnos vos de Mercedes y su contacto con los otros artistas y ese empuje que le podía dar el hecho de que un artista nombrara, que Mercedes nombrara a un artista, o que Mercedes le diera un lugar en algún momento en un escenario, era ya un cheque en blanco hacia abrirse caminos a nuevos horizontes. ¿Cómo lo veías vos eso? Bueno, yo creo que todo parte, en realidad, la mamá no es que ayudaba a cualquiera, ayudaba a gente que ella valoraba y que respetaba. Eso, en ese sentido, ella disfrutaba mucho del encuentro con los nuevos valores, sean poetas o intérpretes o músicos. Pero también, por otro lado, una actitud de, te diría, por un lado, de seguir lo que había significado para ella el movimiento del nuevo cancionero, que era explorar, digamos, y dar a difundir los nuevos valores y las nuevas vertientes. Pero por otro lado también una actitud inteligente, que es la actitud movimentista, digamos, la actitud de no estar solo. Sí. En la medida de lo posible, donde seamos muchos en lo que fuera que sea en la vida, siempre vamos a tener mucho más peso que estando solos. Y yo entonces también creo que ahí había una actitud inteligente y una actitud de necesidad de no sentirse sola, y sí hay un tema recurrente en la mamá a lo largo de toda su vida, tanto en lo profesional como en lo personal, que es la soledad. Ella no quería estar sola, y entonces por lo tanto estaba bueno también apoyar a estos hombres, porque además estos hombres, estas mujeres iban cubriendo más espacios que lo que podía cubrir ella misma. ¿Cuánto tiempo le dedicaba? Me imagino ella tratando de reunir el cancionero, elegir qué interpretar, y por su gran capacidad y su voz, debería recibir muchísimas propuestas diarias de temas, de música para interpretar. ¿Cuánto le dedicaba a eso en su trabajo cotidiano, a encontrar ese cancionero? Mira, acá a casa de ella llegaban entre 10 y 12 CDs o cassettes semanales. Sí. O sea que, para redondear, había unos 50 mensuales que llegaban. De esos 50, yo te diría que más o menos 10 deben haber sido de intérpretes que le acercaban su material a la mamá para que la mamá los escuchase y supiera la mami que ellos existían. Sí. Y los otros 40 eran de contenido, de repertorio musical. Y los escuchaba a todos, se daba un tiempito de escucharlos durante el día, o si no, en los viajes. Mientras viajábamos en el auto íbamos poniendo, y tenía un sistema que me parece excelente, que es el primer minuto o la mitad del tema, digamos. En ese tiempo tenías la opción, digamos, de pasar o a la segunda parte del tema o al segundo tema, a ver qué hay. Si al tercero ya no pasaba nada, sacate eso de ahí. Han habido algunos casos donde ella se comunicó con el poeta y le dijo: ¿qué te parece si revisás la letra de vuelta
y puedes cambiar alguna cosa y vemos a ver si me gusta, porque me gusta, pero no me gusta como está. Ajá. Y hay algunos poetas que han sido inteligentes y generosos y lo han hecho, y hay otros que no. Como que, Fabián, bueno, presidís la fundación de la Negra Mercedes Sosa. ¿Qué misión tiene la fundación? Bueno, estando la mamá en vida, ella había desarrollado un proyecto Uh-huh. que se llamaba Centro Cultural de la Música Popular Latinoamericana, Uh-huh. que además iba a contener un espacio que es el que ella no quería, porque decía que ella todavía estaba en vida y que lo estábamos matando. Entonces no le quería poner Museo Mercedes Sosa, pero sí logramos que ponga Colección Mercedes Sosa. Sí. Nosotros le decíamos, mirá, la gente está todo bien con el centro cultural, pero la gente va a ser más atraída si ve objetos tuyos o algo parte del relato de tu historia, que entonces lo ponemos en la Colección Mercedes Sosa. Sí. Y ya había visto un lugar, y de hecho se había firmado un convenio con quien en aquel momento era secretario de Cultura de la Nación, José Nun, Uh-huh. para el lugar donde nosotros estamos ahora, que es en San Telmo. Es un antiguo correccional de mujeres, lo que se llamaría el Buen Pastor, Ajá. que todo el mundo conoce en Córdoba, pero en Buenos Aires también estaba. Y pensé ese lugar para desarrollarlo. Luego José Pepe renunció, bueno, se fue pasando las cosas, la mamá empezó a tener mayores enfermedades, no quería hacer la fundación porque por esto mismo, que decía que las fundaciones son para la gente que está muerta y no para los que están vivos, y que tenía mucha vergüenza, en realidad le daba mucha vergüenza, era terriblemente humilde y tímida. Y al momento de su partida, nosotros comenzamos a pensar en otras cosas, hasta que al final nos llama el director de LONAVE en aquel momento y nos dice, miren, por pedido de la presidenta desempolvamos, digamos, este trámite y Sí. ustedes ya podrían disponer de este lugar. Hay gente habitándolo, Ajá. pero suponemos que con la orden de la presidenta esto se va a solucionar. Ajá. Así que se hizo una ceremonia, creo que fue el 8 de julio, 9 de julio del 2010. Sí. Es un edificio de 280 años que está muy viejito y está medio caído, más que medio caído. Así que estamos en la tarea de una campaña de recolección como para juntar los fondos, como para poner en valor ese lugar y que sea posible de funcionar. Por ejemplo, tiene muchísimo. Fabián, ¿cómo podrías resumir en unas cortas palabras lo que fue la Negra Sosa para la cultura? Y creo que hay algo que pasa mucho con los artistas, en especial con los de la música, que es, bueno, por más que físicamente no nos acompañen más, queda siempre esa voz eterna instaurada. Y la voz de la Negra, que es una voz que ha recorrido toda América, el mundo, que es estudiada en universidades por su calidad y por su fuerza. ¿Cómo resumirías el paso de la Negra por esta vida en unas cortas palabras? Bueno, sí, hay algo que es único, que es su voz. Eso no, bueno, forma parte de la identidad de todas personas, pero ella en particular. Sí, por ahí con cuestiones de actitud, ¿no? La actitud de ser inquieta, de correrte, de tener la necesidad de correrte de los moldes, siendo atenta, siendo generosa, pero también siendo firme, y a veces el ser firme te implica que creas que sos medio loco, medio zarpado. No, hay un objetivo, el objetivo por ahí lleva un par de años verlo, pero bueno, para eso tenés que tener algo más, ¿no? Lo que tenía Mercedes era esa voz y esa calidad de interpretación que hacía que, si bien la puteen, por otro lado digan, bueno, vamos a darle una chance. Sí. Podría traducir como una actitud de rebeldía y una actitud de muchísima solidaridad y de amor por la humanidad,
porque de otra forma no podés acercarte a los productos que genera la humanidad, a la obra que genera la humanidad, y a los movimientos que generan la humanidad, si es que no sos un amante de la humanidad. A la mamá lo que le pasó es que la falta de educación formal la llevó a ser más inquieta en cuanto a acercarse a los poetas, acercarse a los pintores, a los escultores, a los cineastas, y tratar de recolectar de ellos lo mejor para su carrera, para su aprendizaje, para la formación de su persona como artista. Fabián, muchas gracias por este contacto y recorrer un poco la experiencia tuya en primera persona de haber transitado la vida junto al lado de la gran voz y gran artista y persona Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto,